Comprensión innata. El camino hacia Horario era largo y silencioso. El sol de la mañana se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando manchas danzantes en el sendero de tierra. Bel Cranel, con su mochila a la espalda y el sonido de las palabras de Alfie y Sard resonando en sus oídos, sentía el peso de la soledad por primera vez. Habían transcurrido ya un par de días desde que dejó la cabaña, y la rutina del viaje, aunque cansada, le permitía sumergirse en sus propios pensamientos. Activar los encantamientos, su mente volvía una y otra vez a la última encomienda de su abuelo Zeus. Dominar los fundamentos de Avonlea Architect. Permite al usuario una comprensión innata y una capacidad para manipular la arquitectura subyacente del sistema elemental de Underworld. Otorga la capacidad de concebir, diseñar y escribir nuevas funciones mágicas a través de comandos verbales y la fuerza del Flutlight. Repasaba las descripciones de la habilidad una y otra vez, buscando la clave. Había intentado los comandos verbales que Zeus le había mencionado, los System Call y Generate, pero hasta ahora, el aire a su alrededor no hacía más que vibrar débilmente, sin manifestar nada tangible. Era frustrante. Alfie y Sard nunca lo habían entrenado en magia directa. Sus lecciones se centraban en el cuerpo, la mente y el espíritu. Aún así, sentía una extraña familiaridad con el concepto, como si una parte muy antigua de él ya supiera cómo funcionaba, pero estuviera dormida. Su alma real, Flutlight, se convierte en una interfaz superior e innata para el sistema de Underworld. No consume memoria, la integridad y voluntad de Bel potencian su control. La clave, pensó, no estaba en recitar las palabras como un conjuro aprendido. Alfia siempre enfatizaba la comprensión. Sard, la esencia. El argonauta real, ese arquitecto, no solo seguía instrucciones, sino que entendía cómo construir. Si su alma era la interfaz innata, entonces forzar los comandos de memoria era como intentar usar una pluma para escribir sin saber cómo formar las letras, o como el argonauta cómico que tropezaba por suerte. No. Esto era diferente. Dejar fluir mis pensamientos, esa era la única conclusión lógica. Si su comprensión era innata, lo mejor era no forzar, sino sentir. Dejar que su mente, su Flutlight, se conectara con esa arquitectura subyacente que ya residía en él. Como cuando Alfia le decía que no pensara en el movimiento, sino que se volviera el movimiento. Una ligera desviación del sendero principal llamó su atención. Un suave murmullo de agua que se hacía más fuerte a cada paso. Bel decidió tomar un respiro. Se adentra unos pocos metros en el denso bosque, siguiendo el sonido. Las hojas caídas amortiguaban el eco de sus botas, y la luz se volvía más tenue, salpicada por los rayos del sol que se abrían paso a través del dosel de hojas. Pronto, el murmullo se convirtió en el rugido constante de una cascada. Ante él, el agua cristalina se precipitaba desde una altura considerable, formando una piscina natural de un verde esmeralda. El aire alrededor era fresco, cargado con el aroma húmedo de la tierra y el musgo. Pequeñas gotas de rocío salpicaban las rocas cubiertas de liquen, y el sonido del agua lo envolvía todo, un torrente ininterrumpido y poderoso. Bel se detuvo, observando la cascada. La energía del agua, su constante fluir, su fuerza al golpear las rocas, agua, Water Element, fluidez, curación, purificación, las palabras resonaron en su mente. Era el lugar perfecto. Buscó una roca plana y limpia cerca de la orilla, un poco apartada del spray más fuerte. Con un suspiro, se sentó, cruzó las piernas y cerró los ojos. La promesa, el entrenamiento, el falna, las palabras de sus padres, todo se arremolinaba en su cabeza. Necesitaba silenciar el ruido, dejar que su mente se uniera con la arquitectura elemental del mundo. Necesitaba meditar. Y por primera vez, no como un ejercicio impuesto, sino con una determinación nacida de su propia voluntad. El camino a Horario podía esperar. Bel respiró hondo, el aire fresco y húmedo llenando sus pulmones. El rugido de la cascada se convirtió en un sonido blanco, una melodía constante que le ayudaba a concentrarse. Se visualizó a sí mismo, no como un cuerpo físico sentado en una roca, sino como un punto de conciencia flotando en un vasto espacio, conectado a todo a su alrededor. Empezó a buscar, a sentir, esa arquitectura subyacente.
Al principio, solo encontró su propia mente, inquieta y llena de ecos de las voces de Alfie y Zard, las imágenes de sus entrenamientos. Pero persistió. Dejó que esos pensamientos se desvanecieran, como el rocío matinal. Se centró en el sonido del agua, en su tacto invisible en el aire, en el frescor que emanaba de la cascada. Poco a poco, una sensación extraña comenzó a extenderse desde lo más profundo de su ser, desde su Flutlicht. Era como un reconocimiento, una vibración sutil que le decía: estoy conectado. No era algo que pudiera ver o tocar, sino algo que comprendía en lo más íntimo de su alma. La fluidez del agua, su capacidad de curar, su pureza inherente, todo parecía resonar dentro de él. Eran conceptos que había entendido al ver la cascada, y ahora, al profundizar, sentía que podía ir más allá de la mera comprensión. Dejar fluir los pensamientos, dirigir mi alma, abrió ligeramente los ojos, fijándose en las gotas que salpican en el aire. La imagen del agua, su forma, su esencia. Quería manifestarla. Su mente, su Flutlicht, se enfocó con una intensidad que nunca antes había experimentado. La palabra que había resonado en su mente al ver la cascada, agua, se formó, no solo como un sonido, sino como una idea pura, una forma elemental. Y luego, casi sin pensarlo, las palabras se deslizaron de sus labios, no como una recitación, sino como una declaración de su voluntad, guiadas por esa comprensión innata. System Call. Su voz era apenas un susurro, pero la cascada pareció atenuar su rugido por un instante, como si el mundo escuchara. Un leve resplandor azul, tan tenue que podría haber sido un truco de la luz del bosque, apareció frente a sus ojos cerrados. Duró solo un parpadeo, y luego se desvaneció, sin dejar rastro. Bell frunció el ceño. Casi, había sentido algo, una respuesta. Pero se había disipado. ¿Qué faltó? Repasó mentalmente las descripciones. Concebir, diseñar, escribir, había concebido el agua, había intentado escribir un comando. Generate, era la palabra para crear. ¿Y qué más? La esencia, el origen. Recordó las palabras que le vinieron a la mente al ver la cascada. Agua. Fluidez, curación, purificación. No solo agua, sino el concepto de elemento. Su mirada se posó en el chorro de la cascada, en su volumen y su movimiento. El nombre de la habilidad volvió a su mente. Heavenly Architect. Un arquitecto no solo dibuja una línea, sino que especifica de qué material está hecha. Cerró los ojos de nuevo. Esta vez, se concentró no solo en la idea de agua, sino en la conexión con el elemento en sí, con la arquitectura que le daba forma. Dejó que su Flutlicht se extendiera, no para buscar, sino para moldear. La fluidez, la pureza, la esencia fundamental del agua. Las palabras volvieron, esta vez con una convicción más profunda, un eco de su recién forjada integridad. System Call. Generate, Water Element. Su voz era más firme, un claro comando resonando sobre el murmullo de la cascada. Un orbe diminuto, no más grande que una canica, se formó en el aire frente a sus ojos. Era una esfera perfecta de agua, suspendida sin soporte, brillando con una tenue luz azulada. Las gotas en su superficie no caían, no se movían, sino que vibraban suavemente, como si contuviera una energía latente. Bell abrió los ojos. La pequeña esfera de agua flotaba allí, ante él, la primera manifestación tangible de su habilidad de Heavenly Architect. No era una explosión, no era una ola gigante, pero era suya. Una pequeña gota de creación, nacida de su voluntad y su Flutlicht. Una sonrisa, pequeña al principio, se extendió por su rostro. La euforía lo invadió. Funcionó. Pero la esfera no duró. Con un parpadeo, la tenue luz azul se desvaneció, y la gota de agua simplemente desapareció, sin dejar. La emoción de Bell no disminuyó. La primera chispa había sido encendida. Ahora, el desafío no era solo crearlas, sino mantenerlas. Expandirlas. Bell reflexionó. Había sentido el esfuerzo, sí, pero no el agotamiento que Alfia había descrito para aquellos que usaban magia. No siento que crear esto haya sido agotador. Gracias a la carga de Argonauta, su estadística de magia en el Falna era significativa, casi irreal para un chico de su edad y experiencia en el mundo exterior. Esa energía acumulada parecía disipar el drenaje, o al menos minimizarlo.
El problema no era la falta de poder, sino la escala de su control. Había logrado una pequeña gota. Tal vez, especificar. La idea le vino a la mente como un eco de las conversaciones con su abuelo y el tío Sard. Recordó las interminables charlas sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre la grandeza de los elementos. Como cuando comparas un lago con el mar, según el abuelo y su tío Sard, el océano empequeñece a los lagos y ríos. Era una vasta extensión de agua comparada con un pequeño estanque o un riachuelo. La cascada ante él, aunque poderosa, era solo una fracción de la inmensidad del agua en el mundo. La pequeña gota que había conjurado era aún menos. Si quiero más, debo pensar en más. No solo en Water Element, sino en la cantidad. La escala. Cerró los ojos de nuevo. Dejó que el rugido de la cascada lo envolviera, que la sensación del agua impregne su ser. Esta vez, al concentrarse en el Water Element, no pensó en una canica, ni siquiera en una taza de agua. Pensó en la cascada misma. En su volumen, en el torrente incesante que se precipitaba. Luego, fue más allá. Pensó en el río que alimentaba la cascada, en su flujo constante. En los vastos lagos que había visto en algunos de los libros de su abuelo. Y el mar, el océano, la inmensidad del concepto de agua en su totalidad se expandía en su mente. Era inabarcable, pero su Floctelic parecía comprenderlo de alguna manera. No una gota, sino, un chorro. Una corriente. Las palabras se formaron de nuevo en su mente, esta vez con una mayor confianza, una convicción reforzada por el éxito de su primer intento y la comprensión de la escala. Si quiero más, debo pensar en más. No solo en Water Element, sino en la cantidad. La escala. Las palabras clave de su habilidad, concebir y diseñar, cobraban un nuevo significado. No era solo el elemento, sino cuanto del elemento. Cerró los ojos de nuevo. Dejó que el rugido de la cascada lo envolviera, que la sensación del agua impregna su ser. Esta vez, al concentrarse en el Water Element, no pensó en una canica, ni siquiera en una taza de agua. Pensó en la cascada misma, en su volumen. Si quiero una gran cantidad, recordó los términos que a veces escuchaba usar a los dioses cuando hablaban de poder. Low, mid, high, very high. Si el simple generate Water Element sin especificar nada había creado una pequeña esfera, y un leve chorro, entonces para algo masivo, su mente, su Flocteligut, se concentró en la imagen de un volumen inmenso de agua, una marea. La expectativa, la emoción y la audacia de su joven corazón se vertieron en el comando. System Call. Generate, Water Element. Very high. La voz de Bell fue más clara, resonando con una creciente autoridad que sorprendió incluso a sí mismo. Inmediatamente, el aire frente a él comenzó a ondular violentamente. Un brillo azul cegador surgió, y antes de que Bell pudiera reaccionar, una esfera de agua colosal, del tamaño de un carruaje pequeño, se materializó en el aire con un boom. El volumen era tan masivo que la gravedad la reclamó al instante, y con un estruendo ensordecedor, se desplomó sobre él. Bell fue completamente empapado. La fuerza del impacto lo tiró de su roca, y se encontró salpicando en la piscina de la cascada, tosiendo y parpadeando mientras el agua corría por su rostro y su ropa. Su mochila, sus pocas pertenencias, todo estaba mojado. Se incorporó, sacudiendo la cabeza, el cabello pegado a la frente. La esfera masiva había desaparecido, absorbida por la piscina de la cascada, pero su impacto aún resonaba. Demasiado. Su cerebro infantil aún no podía procesar la magnitud del resultado, solo la consecuencia inmediata. Había logrado una escala, sí, pero sin control. Había convocado un pequeño mar, solo para ser devorado por él. Una risa burbujeó en su pecho, una mezcla de frustración y pura diversión. Tenía que aprender a especificar mejor. No solo más, sino cuanto más. Si Very High era una cascada sobre su cabeza, entonces lo que necesitaba era algo intermedio, o incluso algo muy pequeño para empezar a manejar el volumen. Disminuir el tamaño, Bell volvió a sentarse, aunque ahora temblaba un poco por el frío del agua. Cerró los ojos. La sensación de ser sumergido en su propia creación aún era vívida, pero también lo era la chispa de poder que lo había logrado. Esta vez, su concentración fue más matizada. No pensó en la inmensidad del océano, sino en la calma de un arroyo, la precisión de una fuente.
System Call. Generate, Water Element. Low. Murmuró, su voz más cautelosa. Un tenue brillo azul. Esta vez, una esfera de agua del tamaño de su puño apareció. Se mantuvo suspendida en el aire por un segundo, luego se disipó con un suave pop, sin rastro. Low. Funcionaba. La especificidad era la clave. Ahora, el desafío no era solo crearlas o mantenerlas, sino controlar su volumen y forma con precisión. La meditación continuó. El rugido de la cascada y la constante corriente del agua natural a su alrededor se convirtieron en su mejor maestro. Su Flugtligut estaba empezando a comprender la verdadera arquitectura del mundo, no solo en su esencia, sino en su medida. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y dorados que apenas se filtraban en el denso bosque. Bell se dio cuenta de que había pasado horas experimentando. La necesidad de encontrar un refugio para la noche se hizo patente. Su mirada se dirigió detrás de la cascada, donde la cortina de agua parecía ocultar algo. Tal vez haya una cueva. Con esa idea en mente, se puso de pie, su ropa aún ligeramente húmeda, pero su espíritu animado. Se acercó a la pared rocosa detrás de la cascada, el sonido atronador del agua envolviéndolo por completo. Un sendero resbaladizo, apenas visible, serpenteaba por detrás del velo de agua. Con cautela, Bell se deslizó por el camino húmedo, la brisa de la cascada refrescando su rostro. Efectivamente, detrás de la cortina de agua, se abrió un pequeño saliente que conducía a una cueva poco profunda. Era un refugio ideal para la noche, protegido de la lluvia y el viento. Sin embargo, apenas había dado un par de pasos dentro, cuando el aire dentro de la cueva se volvió denso. Un gruñido bajo y gutural resonó en la oscuridad. Sus ojos rubí, entrenados para la penumbra por Alfia, divisaron un par de sombras fornidas que emergen de las profundidades de la cueva. Goblins. 2, para ser exactos. Sus toscas armas de madera y piedra brillaban débilmente. Problemas. Bell no había esperado compañía. Su mano instintivamente se movió a su cinturón, donde llevaba las 2 dagas de entrenamiento que Zard le había entregado ligeras, de acero afilado, perfectas para la velocidad y la precisión que Alfia le había inculcado. Los goblins cargaron con gruñidos, su brutalidad desorganizada. Bell se movió. Había pasado años entrenando con los puños a velocidad divina de Alfia, esquivando y parando golpes más rápidos y fuertes que estos. Su agilidad era asombrosa para su edad. Un goblin intentó un golpe vertical con su garrote. Bell se inclinó hacia un lado, la hoja de su daga derecha desviando el ataque con un clink apenas audible, mientras su otra daga rozaba el brazo del goblin, una advertencia, no un corte profundo. Su intención no era matar. No aún, al menos solo los quiero acorralados. Alfia le había enseñado a vivir, a no rebajarse, pero también a reconocer que no todas las peleas requerían el golpe final. Los goblins son criaturas simples, razón por la cual podría usarlos de postes de entrenamiento. El segundo goblin intentó rodearlo. Bell giró sobre sus talones, su velocidad creó un borrón. Deslizó su daga bajo la axila del monstruo, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Esquivó otra embestida, la hoja de su daga zumbando en el aire mientras bloqueaba un golpe de garrote con su antebrazo, el impacto amortiguado por la pura resistencia de su cuerpo. Pero no puedo mantener esto toda la noche. Necesito una forma de controlarlos. La magia. Su mente volvió al entrenamiento de la cascada. Especificar. Había generado la gota, el chorro, y el diluvio. Necesito algo preciso, algo que los aturda, que los inmovilice sin dañarlos gravemente. Había aprendido a conjurar elementos. ¿Y si pudiera darles forma? Los goblins, frustrados por su agilidad, empezaron a lanzar golpes más salvajes. Bell vio una abertura. Forma. Una flecha. Pequeña, pero con impacto. La fluidez, el poder, y ahora, la dirección. Mientras esquivaba otro golpe furioso, Bell saltó hacia atrás, creando una pequeña distancia. Sus manos se movieron en un gesto rápido y concentrado, su Flugtliegt bulliendo con un nuevo propósito. Las palabras resonaron en su mente, y esta vez, fueron pronunciadas con la certeza de un arquitecto diseñando su creación. System Call. Generate, Water Element. Arrow Shape.
Su voz era un murmullo urgente, pero cargado de intención. Una luz azul brillante surgió de su mano extendida. No era una esfera ni un chorro, sino una flecha perfecta de agua sólida, pulcra y afilada, que se materializó en un instante y salió disparada hacia el primer goblin. Impactó con un tuac en el centro del pecho del monstruo, que soltó un quejido y retrocedió, cayendo de espaldas con un golpe sordo, aturdido. La segunda flecha siguió a la primera, disparándose hacia el otro goblin con la misma precisión. Este también cayó, sus ojos girando sin control. Las flechas de agua se disolvieron al impactar, dejando a los goblins en el suelo, ilesos pero completamente noqueados. Bell bajó sus dagas. Había funcionado. Había creado una forma, una herramienta. Observó a los goblins, inmóviles. Funcionó, pero el agua, una flecha de agua. Había aturdido a los goblins, sí, pero no con la fuerza de un golpe letal. La fluidez del agua, su cualidad de purificación y curación, no la hacía el elemento más adecuado para la ofensiva directa. No había explosión, ni quemadura, ni impacto contundente. Es bueno para control, tal vez para curar si aprendo a modificarlo, pero no para acabar con ellos. Su mente ya estaba analizando las limitaciones. La cueva, ahora segura, prometía un refugio. Bell arrastró a los goblins a un rincón, para que no estuvieran en el camino, y comenzó a buscar leña seca para una fogata. La noche era fría, y la humedad de la cascada se colaba incluso allí. Una vez que el fuego, con un esfuerzo considerable, comenzó a arder, proyectando sombras cálidas en la cueva, Bell se sentó junto a las llamas. El calor, el contraste con el frío de la cascada, era un alivio bienvenido. Y mientras el fuego danzaba, susurrando y crepitando, nuevas palabras resonaron en sus labios, nacidas de su recién adquirida comprensión. El calor del fuego era palpable, una sensación reconfortante que contrastaba con la humedad persistente en el aire. La mente de Bell, una vez más, se sumergió en la introspección. Calor, thermal element. Calor, combustión, luz, destrucción, estas eran las propiedades que se le venían a la mente, opuestas a la fluidez y curación del agua. Quiso probar. Cerró los ojos, sintiendo el calor del fuego natural en su rostro. Dirigió su flutlit, no hacia el agua, sino hacia esa nueva esencia. System Call. Generate, thermal element. Low. Murmuró, extendiendo una mano hacia una pequeña ramita seca que había cerca. Una tenue onda de calor emana de su palma. Era débil, apenas perceptible, pero lo suficiente para sentir que la madera se calienta levemente bajo su toque. No era fuego. Simplemente calor. Bell observó la ramita. No se encendía por sí sola. Así que no se manifiesta como fuego en sí, pensó. Sino que genera calor y, a partir de este, es capaz o no de encenderse. La combustión requería una intensidad suficiente. Esto le dio una idea. Mientras el fuego de la hoguera calentaba el simple estofado que le había dejado Sard, un curry especiado y delicioso que ya echaba de menos, Bell continuó experimentando. Probó varios comandos. Un thermal element. Mick creaba una ráfaga de calor que secaba su ropa mojada en cuestión de segundos, dejándola solo un poco tibia. Un thermal element. Hay era capaz de calentar una roca hasta que humeaba, haciendo que el agua que le salpicaba se evaporara al instante. Bell notó que, a medida que aumentaba la potencia, el aire se volvía más denso a su alrededor. Si aplico suficiente calor, puedo encender cosas. Con esta nueva comprensión, su mente se centró en las flechas que había usado contra los goblins. Si podía darle forma al agua, ¿por qué no al calor, al potencial de la combustión? Mientras los goblins gruñían débilmente en su rincón, Bell decidió probar una vez más la ofensiva. No le gustaba la idea de matar, pero no podía llevar postes de entrenamiento aturdidos por el camino. Era hora de que se fueran a casa, o al menos a otro lugar. Con el aroma del curry de Sard flotando en el aire, Bell tomó una respiración profunda. Visualizó una flecha, no de agua, sino de calor concentrado, de fuego potencial. System Call. Generate, thermal element. Arrow shape. High. Las palabras salieron con convicción, su integridad imbuida en el comando. Una saeta de luz anaranjada, parpadeante y translúcida, se formó frente a su mano, compacta y vibrante de calor.
Era una flecha de fuego puro. Con un zumbido, Ben la disparó hacia uno de los goblins inconscientes. La flecha impactó y, en lugar de disiparse como el agua, el calor concentrado actuó. No hubo una gran explosión, pero el goblin lanzó un chillido agudo mientras se quemaba, la tela de su ropa se carboniza al instante. Se revolvió, despertando con un gemido de dolor, mientras era prácticamente vaporizado. La segunda flecha térmica fue disparada con la misma precisión hacia el otro goblin. El resultado fue idéntico. Un grito, quemadura y un goblin vaporizado más a la cuenta. Supongo que especificar Hay aumentó demasiado la potencia. Bell bajó su mano, observando la salida vacía de la cueva. Así que esta es la ofensiva del Thermal Element. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. Había funcionado, había acabado con los goblins. Le dejó un mal sabor de boca, pero igual son monstruos, tienden a saquear y matar cada que pueden, sin mencionar que a diferencia que en el calabozo son bastante más inteligentes para compensar el no ser tan fuertes al de sus contrapartes del dungeon. En fin, pensamientos para luego. El agua no es el mejor elemento ofensivamente hablando, pero el calor sí. Su mente ya estaba conectando los puntos, categorizando los elementos en su naciente biblioteca de conocimientos mágicos. Mientras el calor del fuego de la hoguera llenaba la cueva, un nuevo pensamiento lo asaltó. Había probado el Water Element y el Thermal Element. ¿Cuántos elementos faltan? ¿Eran solo esos dos? Su curiosidad, la misma que lo había llevado a preguntar sobre el alma, ahora se dirigía a la estructura elemental del mundo. Podía pensar en varias cosas, en la tierra bajo sus pies, en el aire que respiraba, en la luz del sol que pronto llegaría. Pero la mejor forma de comprobarlo sería a través de otro comando, uno que abarcara todo. Reflexiona un rato, terminando su curry de sard, el sabor picante le ayudó a pensar. Los conceptos de todo, universal, lista, la habilidad de Avonlea Architect le permitía diseñar y escribir. Sí podría generar elementos específicos, podría generar una lista de todos ellos. Después de meditarlo un rato, y con el calor de la hoguera brindándole una sensación de seguridad, pronunció las palabras, dirigiendo su Flutlicht hacia el sistema elemental del mundo. System Call. Generate, all